Entonces, ya partiendo de la idea del movimiento, ya tenemos una idea que vamos a estudiar en esta guía. Vamos a conocer acerca del movimiento 2D, que también es del tipo del movimiento circular uniforme. Sus iniciales serían MCU, movimiento circular uniforme. Y además vamos a tocar unos aspectos de la cinemática vectorial, o sea, de los vectores. Vamos a tratar algo que es fundamental, pieza fundamental para una temática que vamos a abordar en otra unidad más adelante que se llama dinámica. Ahí es importante el uso de los vectores. El propósito que vamos a entender en esta guía es asociar fenómenos naturales como el movimiento circular uniforme, caracterizando variables del movimiento de manera intuitiva y poder, con un modelo matemático, dar soluciones a problemas que se hayan planteado, ya sea numérica o vectorialmente. La verdad sería escalar o vectorialmente, que son las dos modalidades que trabajamos en física. Bueno, como ya tenemos una idea acerca del movimiento circular, el ejemplo que vamos a considerar aquí, el ejemplo del movimiento circular perfecto, que podríamos aproximar, es el de la Luna con relación al movimiento de la Tierra. Entonces, vamos a visualizar un poquito acerca de este movimiento. ¿Quién me quiere leer? A ver. Yo, profe. Adelante. Movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, la trayectoria es una circunferencia y tanto la rapidez como la velocidad angular permanecen constantes. Perfecto. Entonces ya vemos ahí nuevamente movimiento circular uniforme. Porque es un movimiento a través de una circunferencia y que, como lo dice la jovencita, la rapidez debe conservarse constante. Y esa velocidad angular, que es la que nosotros podemos apreciar en esta figura, por ejemplo, que es el ángulo, podemos decirle Z, y como se esté moviendo la partícula, si se está moviendo en este sentido, si el movimiento es uniforme y la rapidez constante, entonces si tarda de aquí a acá, tarda 5 segundos, un ejemplo, cuando vaya de aquí a acá, también tardará otros 5 segundos, y así sucesivamente, cada sector 5 segundos, para un total de 20 segundos, que es capaz de predecirlo porque se está moviendo, tiene la misma rapidez, es una razón muy especial. Observan en la figura, ahí pueden apreciar la Luna, pueden apreciar la Tierra, pueden apreciar unos vectores en el plano cartesiano, que es el rojo fucsia. Nos orienta cuál es el eje X, cuál es el eje Y. Y observamos en la Luna unos vectores, uno de color blanco, que se representa la velocidad tangencial. Se le dice tangencial porque forma un ángulo de 90 grados con relación, esto que vemos ahí, sería el ángulo de 90 grados con relación al otro vector que apunta hacia la Tierra, que es el amarillo. Y eso se llama aceleración centrípeta. Y está relacionada con la gravedad, precisamente porque apunta esta misma hacia el centro de la Tierra. Entonces, los dos vectores, aceleración centrípeta y velocidad tangencial, son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. De pronto la pregunta más inquietante de los estudiantes que yo he visto cuando uno llega a este tema, ¿qué pasaría si desapareciera la gravedad de la Tierra? Entonces, la Luna, como lleva movimiento circular, ella lo pierde y sale disparada, así como lo ven en la dirección de el vector blanco, la dirección de la velocidad tangencial.
Esa es una acción que es inmediata. Y así ya puedes imaginarte qué pasaría si el Sol desapareciera. Seríamos lanzados también de manera perpendicular. Serían todos los planetas lanzados. Podría hasta chocar, así como lo haríamos en una mesa de billar, donde chocan todas las bolas de billar. Entonces, esa sería una posible situación. Muy bien. Y antes de pasar al movimiento como tal, hay unas características, hay unos 4 conceptos. ¿Quién me colabora con la lectura de ellos? Yo, profe. Adelante. Presenta. Posición angular. Es el ángulo formado por el punto donde se encuentra el cuerpo, el centro de la circunferencia y el origen de la referencia tomada para el ángulo. Velocidad angular. Es la rapidez con la que varía el ángulo por unidad de tiempo. Periodo. Es el tiempo que tarda en dar una revolución completa. Frecuencia. Es el número de revoluciones que da el cuerpo por unidad de tiempo. Exacto. Esos 4 conceptos son clave porque esos nos ayudan a comprender de que también el movimiento circular se puede también representar por modelaciones. Esas modelaciones, algunas, vamos a ver las principales que vemos aquí a nuestra parte derecha. Muy bien. Voy a leer la primera. Entonces, parte 1, esos son los elementos del movimiento circular uniforme. Primero, tenemos la frecuencia. El símbolo de la frecuencia es F minúscula. No se nos vaya a olvidar para no estar escribiendo toda palabra. Y esa frecuencia se define como el número de vueltas o también se le puede decir revoluciones que da el cuerpo en la medida que se le está midiendo el tiempo. Es decir, ahí lo vemos abajo en la modelación, frecuencia es igual al número de vueltas sobre el tiempo. Usted si tiene un cronómetro le puede medir. Vamos a ver cuánto tiempo se gasta en dar un caso, 3 vueltas. Usted coge el cronómetro y está pendiente. Cuando ya se hayan cumplido las 3 vueltas completas, detiene el cronómetro y ese es el tiempo que gastaría en dar las 3 vueltas. Y eso naturalmente aplica la modelación y puede encontrar su valor con lo que tenemos allí. A la derecha, ¿qué encontramos? Encontramos las posibles unidades que se pueden medir. Por ejemplo, se puede medir en vueltas sobre segundos. Y aquí observamos que también se puede usar, además de vueltas, se pueden utilizar la palabra revoluciones por segundo. Eso es lo que se lee así normalmente. Generalmente hay una unidad pequeña que utilizan generalmente RPM, sería revoluciones por minutos, pero ya ustedes saben que en nuestro sistema internacional las unidades deben quedar en segundos, entonces habría que convertir los minutos a segundos, de acuerdo a lo que nos planteen los problemas. O esas vueltas sobre segundos, si usted lo quiere escribir como una persona más actualizada, esos son los llamados Hertz, cuyo símbolo es HZ. Y por supuesto, nos damos cuenta que el símbolo es mayúscula, ya que se debe a un apellido de un personaje que estudió las frecuencias. Y esas frecuencias podemos escribirla como Hertz o la podemos escribir como observamos en la derecha, segundos a la -1. Es lo mismo. Cualquiera de esas 3 se pueden usar. Repito, ahí hablamos de Hertz. Si le escribe de una manera correcta, HZ. Ahora, esos Hertz los hemos escuchado en alguna parte. ¿Dónde?
lo hemos escuchado en alguna parte. ¿Dónde la hemos escuchado? Hertz. De pronto hemos escuchado kilohertz, megahertz. ¿Dónde lo hemos escuchado? Que se utiliza esa unidad. Esa es la familia de los hertz. A ver, ¿alguien tiene idea? Kilohertz, megahertz. Profesor, Dime. diría yo que los voltajes. Ujú, correcto. Muy bien. Esos son, para ser más claro, unidades que se utilizan mucho para la, como estamos hablando de frecuencia, ¿verdad? Estamos hablando de frecuencia. Entonces, en el voltaje se mide una frecuencia importante, que es la frecuencia natural. Esa frecuencia natural es en todo el planeta para la electricidad, 60 Hz. ¿Y por qué con la electricidad? Porque la electricidad, usted sabe que son ejemplos de ondas electromagnéticas. Corriente, ahí hablamos de corriente alterna. Ahí escuchamos de pronto también de la corriente directa, corriente alterna. Bueno, todas esas vibraciones electromagnéticas, esas ondas electromagnéticas, como es la luz, la electricidad, son ejemplos de frecuencia. Ellas vibran y ellas van viajando a la velocidad de la luz. Entonces, lo primero que usted se imagina en las vibraciones son las ondas, y las ondas tienen de pronto ese comportamiento. ¿Sí? Entonces, muy bien. Para dar inicio a una idea, está bien. La familia de los Hertz. También lo han escuchado en la radio cuando sintonizan una emisora. ¿Alguien me recuerda dónde se sintoniza la mega? Hay un valor. Olímpica Estéreo. Yo no sé si es 93,1 megahertz. Es la sintonización que tiene la emisora La Mega. Ese valor que nosotros vemos ahí es la frecuencia en la cual se sintonizan las emisoras. Y cada emisora va a tener su valor propio. Entonces es una aplicación interesante que nos deja a nosotros el conocer los hertz. Y el otro año, cuando te diga el profesor de física, vas a conocer que estas ondas electromagnéticas en la radio se controlan bajo dos bandas. Hay otras bandas, pero las bandas más principales son el AM. ¿Y cuál es la otra? AM y FM. AM significará amplitud modulada. Y FM se le llamará frecuencia modulada. ¿Sí? Esos son los campos o bandas que se utilizan en la radio. AM no es en la mañana, sino amplitud modulada. FM, no es que el profesor se haya equivocado, no, es FM. Eso significará frecuencia modulada. Y eso depende del ancho de la banda, de la onda, como se escuche. Por ejemplo, aquí en AM, la emisora es de banda corta que prácticamente usted va moviendo el controlador del radio y tiene que moverlo con mucho cuidado porque hay una emisora que está muy cerca de la otra
hasta sintonizarla bien. ¿Ya? Por eso la banda es corta. Y cuando la banda es grande, el FM, ahí viene la explicación de por qué a las radios de este tipo le colocan un bombillo LED rojo. Cuando usted comienza a mover el controlador, sintonizador, que es lo que más realmente se le llama, usted comienza a escuchar la emisora como si estuviera lejos, lejos, lejos. Después va moviendo hasta sintonizarla. Y en el momento en que la sintoniza completamente bien, es decir, óptima, el bombillo LED se enciende. Ese rojo te indica enseguida de que está bien sintonizada. Entonces, fíjate, después, si lo sigues moviendo más todavía, ya la emisora se comienza a escuchar lejos. Entonces, fíjate que la banda es ancha. Esas emisoras generalmente tienen esa característica. Esa es la característica esencial de la banda, que es más ancha. Y la otra que es la angosta, que es una muy cerca de la otra. Entonces, para sintonizarla tienes que hacerlo con mucho cuidado. Es la diferencia, y ese es un aspecto que ya te he adelantado, que tú vas a ver en la física del grado 11. Esa es la característica que tienen las emisoras. Y de hecho, cada emisora tiene su valor, y en ese valor se consigue, se sintoniza. Haga el ensayo con el celular suyo. El celular suyo tiene la banda FM, pero no tiene la banda AM. Y se va a dar cuenta. En un grado 11 yo les mandé una vez en otro colegio, le mandé a sintonizar cuáles son los valores de esas frecuencias de cada emisora de la banda FM. A otro salón le mandé cuáles son las emisoras y colocar la frecuencia de sintonización en la banda más corta, que es la AM. Entonces, ahí se dieron y conocieron cuántas emisoras se pueden localizar, y todos los días van apareciendo nuevas emisoras. Solamente que la radio, con el tiempo, la radio va a desaparecer. Realmente va a quedar todo online, hasta la televisión. Y eso ya es el avance de la tecnología. Muy bien. Y esta segunda característica que vemos aquí es el periodo. ¿Quién me colabora con la lectura del periodo? A ver, ¿en qué consiste? A ver. Yo, profe. Ajá. Adelante. Periodo es el tiempo empleado en dar una vuelta. Correcto. Periodo es igual al tiempo sobre el número de vueltas. Quiere decir que las unidades que se Segundos utilizan, sobre vueltas o podríamos escribir es lo solamente mismo que segundo, segundo. ¿verdad? Exacto. Entendiendo de que es una vuelta, es el tiempo que se le toma cuando el objeto da la vuelta completa, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ahí. Ahora bien, fíjense que... Frecuencia es igual Ajá. a 1 sobre periodo. Y el periodo, Y periodo es igual a 1 sobre frecuencia. bueno, la pregunta grande, ¿de dónde sale eso? Pues si miramos la modelación de la frecuencia y miramos la modelación del periodo, ¿qué observan? ¿Son las mismas o son diferentes o son inversas? Son las mismas, solo que están en orden diferente. No entendí. Nuevamente, explica cómo es porque no entendí. Me dijiste primero que eran las mismas, pero no son las mismas. Son como, parecen que están inversas. ¿Parece o están inversas? Están inversas. Eso, muy bien, con seguridad. Eso nos da la certeza enseguida de poder entender por qué colocamos frecuencia igual a 1 sobre periodo, o que
Si yo digo que la frecuencia es el inverso del periodo, entonces el periodo también tendrá como razón que es el inverso de la frecuencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que sale de lo anterior. Entonces, esos dos elementos primeros son clave para poder comprender las primeras características de este movimiento. Vamos a ver un momentico acá, que les voy a compartir la siguiente pantalla. La siguiente pantalla. Vamos a ver. Es un laboratorio virtual que yo les voy a mandar. Son dos realmente. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, Sí, ¿Qué señor. insecto será ese? A ver, parece conocido. una mariquita. Eso. Exacto. Entonces, como es un insecto, nosotros, ese insecto se puede mover de acuerdo a la dirección. Fíjate que el insecto nos hace recordar como si fuera una hormiga. En la parte de atrás ellas tienen en el abdomen un ácido o una sustancia en la cual dejan huella o rastro. En el caso de las hormigas, ustedes observan que ese rastro, eso es lo que nosotros le decimos trayectoria, ¿verdad? O sea, trayectoria generalmente no se ve porque nosotros no lo podemos apreciar, pero si tuviéramos como que la misma característica de detectar el ácido de las hormigas, que se llama ácido fórmico, por cierto, podríamos ver ese rastro que ellas van dejando. Ahora, si usted observa el rastro que dejan las hormigas y se le ocurre de pasarle el dedo, la mano, lo distorsiona, entonces las hormigas se confunden, no saben por dónde coger. Esa es la razón precisamente de entender un poco más acerca de la trayectoria. Que la trayectoria para las hormigas es como la orientación o el rastro que todas deben de seguir. ¿De acuerdo? Entonces, ese rastro que vemos allí es lineal, que es completamente una línea recta. Si nos damos cuenta, podemos ver los controladores que nos ayudan a nosotros llevar esa característica. Ahí lo escogemos en la parte derecha, lineal, circular o elíptico. Vamos a ver el más perfecto, sería el circular. ¿Cómo sería el movimiento que describe este insecto? Si lo queremos no mostrar los vectores, lo desactivamos ahí. Queremos mostrar solamente el de la velocidad. Mira que está de color verde, me está indicando. Esa es la velocidad tangencial. Suponga que ese es el planeta Tierra y el Sol es el centro. Si desapareciera la gravedad, se movería en línea recta completamente. Ahora los planetas tienen una órbita elíptica. Mira y compara la circunferencia con esa figura geométrica que se llama elipse. ¿Cuál es la más achatada? ¿La circunferencia o la elipse? O la elipse y la circunferencia. ¿Cuál es la más achatada? La elipse. La elipse. Esas son las órbitas elípticas. Esas son las verdaderas órbitas que tienen los planetas.
¿Qué planetas tienen eso? Los que están después de Marte. Son los gigantes. Los que están de Marte para acá son planetas rocosos. Los otros son gaseosos. En su mayor parte. Entonces, nos podemos mover ya sea el movimiento de los planetas de acuerdo a la órbita circular. Y como estamos estudiando el fenómeno circular, vamos a tratar de medir las dos variables que dijimos en un principio, lo que es la frecuencia y lo que es el periodo. Entonces, voy a pedir el favor a las niñas, si tienen allá un cronómetro auxiliar o otro celular, no sé si se pueda medir ahí. Vamos a hacer el experimento donde vamos a tomar un dato. El dato que vamos a tomar es el siguiente. Vamos a tomar un número de vueltas. Vamos a tomar 3 vueltas. Ya sabemos que estos son los datos. Y vamos a tomar con el cronómetro lo que tardaría en dar 3 vueltas el insecto, la mariquita que vemos aquí. Entonces, voy a marcar ahí el lugar de referencia. Tienen que tener los cronómetros en blanco, la que tenga cronómetro. Y cuando le diga ya, acciona el cronómetro. ¿Listas? Ya. Vamos contando. Vamos contando. Vamos contando. Primera vuelta. Segunda vuelta. Y tiempo. ¿Alguien la midió? Yo, profesor. Adelante, dime cuánto te dio. ¿Qué tiempo te dio? Me dio 40 segundos. 40 segundos. Te debiera haber parecido 0. Y 32 centavos. 40,32. Debe ser así. 40,32 segundos. 40,32 segundos. Fíjate, ahí ya tenemos. Ahí tenemos. ¿Será que se borra este? No se borra este. El que borra mío. Aquí. El que borra A mío. mí me dio 40,23. Muy bien. Bueno, ya me dieron 2 tiempos, ¿verdad? Vamos a ver. Espérate un momentico. Dibujar con este, creo que es. El 1 sería 40,32. ¿El otro? ¿40 qué? 23. 23. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que me dio tiempo? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como los dos son inciertos, lo promediamos. ¿Esto daría cuánto? 80,55 y como son dos que nos dieron, lo dividimos entre 2. Eso viene dando como 40,275 o 28. Aproximadamente da 40,28. 40,28. Muy bien. Vamos a borrarlo. Entonces sería 40,20. 40,27. 40,27. Pero depende de si lo aproximaste o no. Bueno, 40,27. Vamos a poner 40,27. Ya saben, ya tenemos el tiempo, ¿verdad? Ahora sí,
¿Cuál es la incógnita? La incógnita, mira que estamos inventando un problema. Ya somos capaces de inventar problemas. ¿Cuáles son las incógnitas? Calcular primero, en la parte A, la frecuencia. Y en la parte B vamos a calcular ¿qué cosa? El periodo. Vamos a borrar esto. Ya tenemos la frecuencia y el periodo. Bien. Desarrollamos. Primero, frecuencia. La frecuencia. La frecuencia es igual, o sea, lo que vimos allá es el número de vueltas sobre el tiempo empleado. ¿Cuántas vueltas tienes? 3. 3 vueltas sobre el tiempo que se gasta en esas 3 vueltas, que sería 40,27. 40,27 ¿qué? Segundos. Segundo. ¿Alguien que divida eso? Da 0,07 segundos. 0,7. Mira que tienes arriba vueltas sobre Segundos. segundo. Ahora, yo no quiero escribirlos así, sino utilizar la unidad que yo decía, HZ, que significa ¿qué? Hertz. Hertz. Entonces yo podría escribir 0,07 Hertz. O la otra que es 0,07 segundos a la menos 1. Entonces tiene 3 maneras. Vueltas, Hertz, o segundo a la menos, o revoluciones, que es lo mismo que equivalente a vueltas. Entonces, ahí te das cuenta que esa es otra opción también. Entonces ya tenemos la frecuencia, nos faltaría dar el periodo. El periodo es igual al tiempo empleado, que es lo contrario, ¿verdad? Sobre el número de vueltas. ¿Cuánto es el tiempo? 13,4. ¿Segura? 13,4. Es el tiempo. 40,27 segundos. 40,27 segundos sobre el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas? 3 vueltas. 3 vueltas. Vamos a ver lo que ella calculó. ¿Y eso le da cuánto? 13,4. Tiempo sobre segundos sobre vueltas. Y eso lo podríamos escribir simplemente como segundo, entendiendo de que es el tiempo que gasta en dar una vuelta completa. ¿Sí? Ahora, porque ella dijo, en el momento que yo le dije tiempo, puede prestarse a una confusión, ¿verdad? Ahí nos vemos claramente eso. Una cosa es el periodo y otra cosa es el tiempo. No es lo mismo. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Ahora, esa T mayúscula, usted dirá, profe, pero esa T mayúscula es temperatura. Sí, pero de acuerdo al contexto que yo estoy estudiando, que es el movimiento circular, aquí le voy a llamar, a esa T mayúscula le voy a llamar yo periodo. ¿Periodo? Y como su nombre lo indica, es algo que se vuelve a repetir. Esa misma número de vueltas, esa vuelta tardaría en repetirse tantos segundos. Eso es. Ahí, ¿qué estoy diciendo? 13, si es 13,4 segundos el periodo. Se tarda en una vuelta 13,4 segundos. Eso es lo que estarías diciendo con el periodo. Entonces, no es lo mismo el tiempo, ese sí lo mides directamente con el reloj, a medirlo con, cuando hablas de periodo, es completamente distinto. Una cosa no es con la otra. ¿Sí, de acuerdo? Bien. Vamos a ver, este es un laboratorio, el otro laboratorio lo vamos a hacer con esta otra
simulación, tengo un laboratorio virtual. ¿Qué nos recuerda aquí? El Sol, la estrella, el planeta, la Tierra o cualquier otro. Aquí puedo alejarlo, acercarlo, puedo alejarlo. Aquí hay 3 velocidades. La normal. Sí la están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué dice arribita? Avance rápido. Y en la última que dice abajo. Movimiento lento. Movimiento lento. Exacto. Yo lo voy a hacer lo mismo que hice anterior, en el ejemplo de la marquita. Voy a calcular acá también la frecuencia y el periodo. Este ejercicio sí quiero que me lo hagan y me lo mandan como mensaje interno. Esa es una participación y aprovechen las niñas que no tienen participación porque están calladitas para poder anotarse participación. O sea, una parte de la nota cognitiva. Entonces lo que voy a hacer es simplemente lo mismo. Voy a ponerle aquí trayectoria para saber, para poderme orientar. Ya yo sé que desde ese punto lo voy a tomar como referencia el 0. Cuando nuevamente pase el planeta aquí, arranco el cronómetro. Ahora no voy a contar 3 vueltas, sino 5 vueltas. Ojo, que esta es una animación. Aquí está. Tengo que tener cuidado de que la gravedad esté encendida. De lo contrario, no se dará el movimiento circular. Entonces, allí voy a arrancar. Si quiere ponerle la flecha de la velocidad, si quiere ponerle la de la gravedad, la aceleración, ahí está, lo puede accionar. Profe, al Dime. interno por WhatsApp. Sí, me lo mandan desarrollado. Lo hacen en el cuaderno, le toman foto y me lo mandan. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un ensayo con esto. Vamos a hacer un ensayo. Lista, cronómetros. Me avisan cuando ya están los cronómetros en 0. ¿Listas? Bueno, cuando llegue aquí, arrancamos. Esténse pendientes. Ahí voy. Ya saben de dónde arrancamos el cronómetro. Para que se vayan preparando. Esa vuelta completa es la que le decimos nosotros el año, ¿verdad? El tiempo que tarda en darle vuelta al sol. ¿Listas? 1, 2, ya. Son 5 vueltas. Una. Dos. Tres.